Europa vuelve a preguntarse hasta qué punto puede confiar en un aliado que no habla más que de repliegue militar, que cuestiona su compromiso con la defensa del viejo continente. Hay un debate sobre la OTAN, sobre las bases en suelo europeo de Estados Unidos, que es la consecuencia lógica ante ese desapego, ante esa desafección estadounidense por Europa. Y hay que reflexionar sobre la capacidad real de disuasión de Europa, porque es algo estratégico. Hablamos de todo eso con Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Lo primero, en tu opinión, sé que esto no lo sabe nadie porque está en la cabeza, o lo sabe a lo mejor el Pentágono, pero está en la cabeza de Trump, ¿ese repliegue militar de Estados Unidos en Europa es algo real o es un acicate para conseguir otros objetivos? Lo primero sería plantear si ese repliegue y esa redirección de recursos estratégicos están sobre la mesa. Sí, yo creo que es una opción bastante seria, Rafa, porque sobre todo obedece a una tendencia mucho mayor en términos estratégicos. ¿A qué me refiero con esto? Que Estados Unidos se encuentra desde hace ya más de una década reorientando su centro de gravedad militar hacia el Indo-Pacífico. ¿Por qué? Porque considera que la amenaza china es más sistémica, más global, sobre todo en términos de lucha hegemónica, que un escenario europeo que actualmente responde a una lógica de segundo plano en términos geopolíticos para Estados Unidos, que ve, por ejemplo, entre otros, a Rusia y Ucrania como un escenario secundario frente a un posible caso de China contra Taiwán, que sí es más primario en términos hegemónicos para su estrategia política. Y un segundo, sí. ay, perdona. Sí. Sí, No, sigue. Sigue nada más, simplemente que si vemos la tendencia desde que termina la Guerra Fría hasta hoy en día, Estados Unidos ha ido replegándose en términos militares, pasando de prácticamente 300.000 efectivos a 76.000, 80.000 que mantiene actualmente. Precisamente en esa línea te iba a preguntar, porque, claro, el discurso desde Washington, y se entiende, es lógico, es que prácticamente la OTAN y su presencia en Europa ha sido una labor altruista en pro de la paz mundial. Pero yo te pregunto, ¿a quién ha servido realmente esa proyección estratégica estadounidense en Europa? Porque a mí me parece que también ha sido una cabeza de puente que le ha permitido tener tropas en frontera prácticamente con la Unión Soviética antes y ahora con Rusia. Totalmente de acuerdo con lo que estás indicando, Rafa. Yo creo que ha beneficiado a ambas partes, pero sobre todo al dominio estadounidense que ha mantenido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. ¿Por qué? Porque no olvidemos que venimos de un marco de enfrentamiento sistémico de competición sostenida entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde Europa era la punta de lanza principal para las operaciones estadounidenses, tanto a nivel de inteligencia, militar, diplomático y un sinfín de opciones que han mantenido a Estados Unidos en la carrera por la hegemonía global, que tras la caída de la Unión Soviética vimos ese mundo unipolar prácticamente de dominio estadounidense hasta nuestros días, que ya estamos viendo cómo ese debate se vuelve a abrir respecto a otras brechas. A esto también se le suma, Rafa, que claro que los países europeos se han beneficiado sobre todo del paraguas nuclear de la OTAN, de esa capacidad de disuasión que tiene todavía hoy en día la Organización del Atlántico Norte, pero es clara la parte donde Estados Unidos adquiere o va implementando a lo largo de estos años un circuito cerrado en el que el principal beneficiario es su industria armamentística, todo lo relacionado con el armamento, con la defensa, que ha ido, digamos, obedeciendo a los tempos estratégicos que ha ido marcando Estados Unidos según sus necesidades específicas y geopolíticas. Claro, eso a su vez, todo eso a mí me lleva a plantearme otra pregunta que es incómoda en principio. Si Estados Unidos no quiere defender a Europa, ¿tiene sentido que mantenga ese privilegio de tener unas bases, una cabeza de puente en territorio europeo, saltándose el Atlántico? Porque son un privilegio, una herramienta de proyección estratégica para Estados Unidos que no tendría si no tiene por qué defender a Europa, ¿no? Vamos, yo no lo sé qué capacidad tenemos para decirle llévate las bases o no, pero me pregunto qué legitimidad tiene para tener las bases si ya no te va a defender. La legitimidad aquí en este sentido, Rafa, yo creo que proviene de esa ventana de vulnerabilidad estratégica que se ha abierto estas décadas en Europa. Es decir, Europa ha estado a otras cosas y no ha estado tan atenta al desarrollo de un sistema de defensa propio, autónomo, de ser capaces de pensar en una Europa combativa de forma unificada, no como un ejército ad hoc
para entendernos, bajo un liderazgo estadounidense, por ejemplo, sino que ha estado centrada en otros ámbitos de desarrollo europeo. Sin duda alguna, es un privilegio que Estados Unidos tenga estas bases en Europa. El problema, Rafa, es que no tenemos esa capacidad para anteponernos y decir, oye, vete de aquí, nosotros nos encargamos, porque el vacío de seguridad que se generaría sería mucho mayor o generaría unos efectos adversos que superarían a los beneficios que tenemos actualmente. Y un último apunte, que yo creo que si se da ese escenario, Estados Unidos presionaría a sus principales socios actuales como Reino Unido, vemos también, ahora mismo no se encuentra bien con Francia, pero también con Francia, con Alemania, para poner bases militares en aquellos países mediante acuerdos bilaterales que también les sirvan de acuerdo. Y todo ello siempre bajo también el marco de la OTAN, que sigue vivo por ahora. Por ahora, por ahora. Hablabas de esa incapacidad que es obvia, que la sabemos todos, pero en tu opinión, ¿qué necesita Europa para no depender de esas bases estadounidenses, para tener una disuasión creíble propia? ¿Necesita más una unificación del mando militar? ¿Necesita más un ejército unido realmente? ¿Capacidades militares? Porque es cierto que quitando Francia y, bueno, Reino Unido va por libre, ninguno tiene capacidades nucleares, hay una cierta desventaja notoria en ciertas tecnologías de las más avanzadas en materia militar. ¿Cuáles son esas carencias? Pues en primer lugar, si Europa quiere avanzar en términos de defensa, Rafa, tiene que pensar y de forma rápida, sobre todo crítica, en ceder soberanía en términos operativos en el campo de la defensa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una Europa que se compone de más de una veintena de ejércitos cuyas relaciones son asimétricas, en el sentido de que hay ejércitos muy grandes como el francés o el alemán y muy pequeños como el de los países de Europa del Este. También estamos hablando de que las inversiones en defensa que hace la Unión Europea actualmente no son suficientes. Tenemos déficit en los stocks de munición, en capacidades operativas. Luego, otra rama bastante débil que es la interoperabilidad de los ejércitos, de los sistemas de defensa. Por ejemplo, operan en Europa más de 20 tipos de aviones diferentes, con lo que eso conlleva en términos estratégicos. Es decir, carecemos de una fuerza integrada en términos militares. Hace poquito, Rafa, leía un informe del CSIS estadounidense que proponía una fuerza operativa permanente en Europa formada por los ejércitos europeos, y principalmente hablaba de una combinación bastante curiosa desde mi punto de vista, que decía, vamos a aprovechar la masa demográfica y ese potencial que tiene el sur de Europa y la capacidad financiera que tienen los estados del norte, y hacer una combinación para que tener un ejército de alrededor de 100.000 efectivos con la masa humana del sur y el potencial económico del norte. No sé hasta qué punto sería viable esa opción, porque tiene unas consecuencias a nivel social y demográfico importantes, pero bueno, eso es lo que se está hablando, de cómo se está viendo Europa en el mundo y de las necesidades que tendríamos, que también hay previsiones, Rafa, perdón, ya termino, que si Estados Unidos se retira totalmente de Europa, necesitaríamos alrededor de 300.000 efectivos y unas inversiones de más de 250.000 millones. Por tanto, el reto es enorme y la capacidad disuasoria europea depende de ello. Es curioso porque yo, reflexionando sobre esto y mirando un poquito qué es lo que se ha diagnosticado recientemente, pues veía que el total de militares en la Unión Europea y ampliando a los socios occidentales, vamos a decir, estaría, según las fuentes, entre 1,5 millones de soldados y 2. Bueno, varía mucho, pero bueno, es un volumen muy consistente, pero a su vez, incluso proviniendo de fuentes, en este caso leía un artículo del Ministerio Español de Defensa, se tardaría al menos una década en que ese ejército profesional con un mando único, que es muy distinto a 20 y tantos o 30 ejércitos distintos, por mucho que sean 1,5 millones de soldados, de tal manera que, claro, uno se para a pensar si hay capacidad de respuesta rápida a la hora de plantar cara a amenazas sistémicas que te puedan llegar desde el este. En principio parece un desafío muy grande. Un desafío muy grande, una vulnerabilidad estratégica de magnitudes bastante considerables, Rafa, que incluso pueden amenazar las fronteras actuales de la Unión Europea, y que hemos visto cómo los mecanismos que estaban diseñados en tratados anteriores
como puede ser esa PESCO o esa política común de seguridad y defensa, no han sabido responder a los desafíos que hemos tenido a lo largo de estas décadas. Y valga recordar Georgia en 2008, Ucrania en 2014, ahora el contexto actual que seguimos teniendo, todas las amenazas híbridas que provienen de Rusia, el flanco sur, es decir, tenemos un sinfín de retos geopolíticos y desafíos bastante importantes, Rafa, que no hemos sabido responder a lo largo de los años. Se hablaba, tú recordarás, de ese ejército europeo de cuando estaba Borrell en el Servicio de Acción Exterior, de 5.000 efectivos. Sí, era prácticamente una unidad de acción rápida pequeña, era como la UME, un poquito acrecentada. Y eso, en términos de disuasión, pues es prácticamente nula. ¿Y qué pasa? Si tenemos esa mentalidad y las propuestas que se hacen son en ese sentido, por lo tanto las consecuencias que vamos a tener van a ser acordes a lo que hemos planteado. Y por eso tenemos el escenario que tenemos, Rafa, porque no hemos sabido ni siquiera plantearnos el hecho de ser capaces de, oye, vamos a integrar una fuerza operativa capaz de dar respuesta. Y ojo, Rafa, porque a esto se le suma otra cosa bastante curiosa que viene siendo cómo se organizaría ese ejército. ¿Quién tendría el mando operativo? Porque ahí se van a dar seguramente Francia y Alemania por el liderazgo, porque en todo este tipo de situaciones la jerarquía se va a formar, y lo hemos visto también con la Europa de 2 velocidades, que siempre van a terminar unos anteponiéndose ante otros y el consenso va a estar bastante curioso de conseguir. Yo, que no vale para nada lo que pienso, se lo daría a los franceses, pero porque tienen bombas nucleares, para que la pongan a disposición su paraguas nuclear de todos, al menos. En cualquier caso, perdóname la butad. En cualquier caso, a lo que voy es a que tenemos una capacidad de inversión a día de hoy, si sumas todas las inversiones en materia militar de todos los miembros de la Unión Europea, que está entre 350 a 380 mil millones de euros. Son inversiones que están muy lejos de las de Estados Unidos en su ejército, que creo recordar, hablo de memoria, estaba cerca de $1 billón, 900 y pico mil millones de su presupuesto anual para el ejército, pero que en cualquier caso es incluso mayor, la nuestra, sumada, que por ejemplo la de China, que es una potencia internacional que está buscando situarse y está buscando mantener. Entonces dices, falta de dinero no es. No, el problema aquí es una cuestión casi de soberanías y de cesiones de soberanías y de altura de miras de los líderes. Yo no sé si haría falta un De Gaulle, porque sé que tuvo muchos defectos el ejército francés en la Segunda Guerra Mundial, pero desde luego la capacidad de contundencia de esos liderazgos, un Churchill, etcétera, porque desde luego yo ahora mismo no veo capacidad de que esa Unión Europea se ponga de acuerdo en un momento en el que lo que hay que hacer es arrimar el hombro y tener un foco todos, pero lo que hay es una jaula de grillos. Una jaula de grillos que, por desgracia, Rafa, tiende a alimentarse y a distanciarse mucho más en contextos de confrontación que cuando hemos estado, digamos, en un entorno más pacífico como el de hace unas décadas. Indudablemente comparto contigo tu visión de que haría falta un gran estratega a nivel europeo, un liderazgo fuerte en términos, no se me confunda con mano autoritaria ni mucho menos, sino un líder con visión de Estado, con visión de futuro, que sea capaz de desplegar y desarrollar una gran estrategia en términos comunes y sólida a lo largo de todos los estados. Pero el problema que tenemos con este tipo de dinámicas, Rafa, es que se empieza ya a cuestionar el propio desarrollo, el propio uso y el significado de la Unión Europea que tiene hoy en día. Porque si en lo económico y comercial ha sido sin duda alguna un éxito, en lo político, en lo militar ya estamos viendo que adolece de varios factores importantes en términos de supervivencia. Por lo tanto, no sé qué deriva va a tener que tomar la Unión Europea. Yo uno de los pilares que sí comparto no es gastar tanto, sino gastarlo bien, porque bien mencionabas que China gasta menos que la Unión Europea en defensa, pero ya tiene más buques, por ejemplo, que Estados Unidos. Está reforzando determinadas partes vitales de su ejército y un sinfín de capacidad tecnológica que Europa actualmente depende tanto de sus socios estadounidenses como de los chinos. Por tanto, nos deja en un lugar bastante difícil en términos de capacidad de reacción, de respuesta y del modelo que queremos ser a nivel europeo en términos de defensa y seguridad. Tenemos minuto y medio para terminar, Miguel Ángel. Lo que no veo de ninguna manera es, teniendo en cuenta un repliegue de Estados Unidos, pero a la vez una incapacidad tecnológica en lo más avanzado, me refiero, en sistemas de última generación. ¿Qué haces? ¿Cómo te lo planteas? Porque si quieres ser autónomo estratégicamente
pero a la vez tienes que depender de un solo proveedor, como es Estados Unidos, para ciertas cosas, sigues siendo dependiente de él. Al final es un negocio redondo para Washington. Exacto, y luego toda la influencia china que está ganando también este estado en diferentes países de la Unión Europea. Yo plantearía, Rafa, una solución, digamos, que responda a una serie de capas estratégicas y de escenarios que vayan promoviendo la autonomía estratégica de la Unión Europea, de esos campeones europeos en defensa. Tenemos a Rheinmetall, a Leonardo y demás que consigan incrementar la posición europea en términos de armamento, al mismo tiempo que sufrimos o vamos incrementando ese desacople estratégico de Estados Unidos para incrementar nuestra autonomía y tener una posición de negociación mucho más fuerte frente a ambos lados. Pero bueno, Rafa, depende de nuestros líderes europeos que sabemos que tienen otros intereses y otros asuntos. Faltan líderes de talla, desde luego, y eso lo digo yo. Miguel Ángel Mellán, analista internacional, consultor de asuntos públicos. Un abrazo, muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Rafa, un abrazo enorme y un verdadero placer como siempre. Nos vamos, hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde, sigan con nosotros y acudan mañana a su cita con Pulso Geopolítico. Hasta mañana.